Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, les cuento, no sé si me están escuchando. A ver si me están escuchando. Hola Mariana, ¿me decís si se escucha? A ver si se escuchan estos auriculares porque todavía no tengo mucha cancha con esto. Hola Yuri, hola Roxana. ¿Me dicen si se escucha bien? Ah, perfecto. Gracias Mariana. Gracias. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener a Enrique Luis Nicolás Mino, que es psicólogo, musicoterapeuta, hace retiros de meditación y mindfulness, es licenciado en musicoterapia, en psicología, egresado de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, Argentina, máster en Renacimiento Bioflow, respiración consciente. Hola Enrique, ya te vi, ahora te hago pasar. Especialista en meditación y mindfulness, desarrollo personal y espiritualidad. Tenemos un montón de cosas para leer, pero como Enrique está acá, lo vamos a hacer entrar para que directamente hablemos con él de todo lo que está viendo. A ver, a ver, a ver. Hola, Hola hola. Enrique, ¿cómo estás? Qué lindo. Se ve bien y se escucha bien ahí, ¿verdad? Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Porque estoy con Sí. auriculares nuevos y les tengo pánico a estos inalámbricos. No, se Ahí te escucha. recibe la, ahí te recibe la campana de Belmes como todas las tardes a las 7 de la tarde. Qué lindo eso, qué regalo para empezar para ¿Viste? empezar una práctica consciente, de habla consciente. Y Este lugar es especial. en esa querida Andalucía, ¿no? Andalucía, provincia de Jaén Sí. estamos. Precioso, Qué precioso. hermoso. Bueno, Oh, una argentina ahí en ese contexto y un argentino acá desde Rosario, desde ay, casi qué la orillita del lindo. río Paraná. ¿Cómo están con el Bueno, tema de los incendios y todo eso que estuve mirando? Que es terrible lo que están haciendo. bueno, gracias a Dios y a los milagros de la naturaleza, porque es un poco eso también. Hace 2 días que está Sí. lloviznando. Oh, Entonces, hoy leí en las noticias que reportaban que es el primer día desde hace varios meses que no hay fuego, perdón, en la no, ribera del Paraná. menos mal, menos Eso, mal. eso, eso fue algo realmente tan fuerte, bueno, como todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Todo es como un gran Sí, indicador para las personas que son de otros lados. Aquí tenemos un río, bueno, muy ancho y muy grande, distinto a los ríos de España, ¿no? Que siempre cuando los españoles vienen y sí, visitan se quedan asombrados de la magnitud, de lo grande que es, ¿no? Y, eh, todo, de lo grande y, que y es todo. todo, y hay un litoral muy grande y una ribera muy grande y mucha vegetación y se estuvo incendiando, yo creo que por 3 meses largos. Sí, yo estaba, porque viste que tengo muchas amigas de Rosario, porque como fui a estudiar ahí, todo lo que sé, Sí, veía los posteos de las chicas y después hablaba con ellas, era terrible, terrible. Así sí, que bueno, sí. menos mal que está lloviendo y Sí, se la verdad calma que el sí. tema, ¿no? Sí, sí, yo pienso que la naturaleza también obra como lo que necesitamos los seres humanos ver y escuchar y sentir en ese momento determinado, ¿no? Lo que pasa con los huracanes, lo que pasa con los temblores. Eh, Antiguamente el ser humano y en su contexto también psicológico y emocional estaba muy unido a la naturaleza y de alguna forma, ya como un preludio de entrar en tema, ¿no? Como una Eh, forma de ir, yo creo que nos hemos un poco la modernidad, y es algo que lo tendremos que reflexionar, nos ha deshumanizado un poco, ¿no? Porque este hecho de que uno prende una luz y tocas un botón y se prende una luz o se prende la calefacción, nos ha distanciado, nos ha dado confort, pero también nos ha distanciado mucho de lo que es ese contacto con las fuerzas de la naturaleza, de ese hecho que muchísimas personas en las montañas y en las campiñas
en Argentina, en Europa, en todos lados, todavía están con ese contacto, de que buscan la leña, de que se la procuran, de que la guardan para el invierno. Muchos Así hacemos pueblos, eso, así claro, hacemos eso. y ese es un cambio de vida para vos, enorme. Totalmente, totalmente. Y, y, sabe- Tengo fotos sí, levantando la leña, y sabrás totalmente que, y sabrás que diferente. un, perdón, y sabrás que un cambio de vida es un cambio de conciencia. Y es un cambio que tu biología se comporta de una forma distinta y que los antiguos patrones de pensamiento y emociones que uno tenía entran en choque indefectiblemente. Sí, sí, es verdad, es verdad, es Y te verdad. duele, Pero y te bueno, duele, por suerte no, vos sabés que no fue tanto el golpe como todo el mundo pensaba, porque la gran mayoría de mis amigos de allá y de acá me decían, vas a un pueblo, vos vivías en pleno centro, vas a un pueblo, y digo, ustedes no entienden que yo necesito paz y que claro. por algo me manda el universo a donde me manda, porque no fue elegido, apareció así y así se dio Mm, y punto. sí, Entonces, sí, sí. agradezco cada día estar acá, sinceramente te digo, porque creo que ayer estuve hablando con una amiga que es psiquiatra y le digo, si estuviese todavía en Argentina, creo que era paciente recurrente tuya, porque por todo lo que me están contando, ¿no? Pero bueno, Sí, y qué bueno es estar, qué bueno es un poco tener las herramientas, que las herramientas se pueden cultivar, se pueden conseguir a través de la práctica, a través de libros, a través de cursos. Qué bueno es tener herramientas que te permitan darte cuenta cuando vos necesitas un cambio en tu vida, sí, cuando sí, 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 necesitas, creo que si no hubiera tenido todas las herramientas, porque digo, yo siempre pensaba, ¿por qué estoy estudiando tantas cosas diferentes a mi carrera, no? Y la respuesta estuvo en su momento exacto, que era toda una preparación y un camino para otro tipo de vida. Eh, Pasaron muchos años, pero hoy entiendo que todo eso me sirve hoy, absolutamente todo. claro, claro, perdón, porque vos sos odontóloga formada Odontóloga, claro, formada en el, digamos, en el paradigma dominante de la medicina y de la odontología, en donde lo que se ve es lo que hay, no hay otra cosa, señor y señora, claro, digamos, ¿no? claro, pero como yo empecé hace muchos años por un trabajo personal, por ataques de pánico y demás, a buscar respuestas para lo que me pasaba a mí, empecé a estudiar y una cosa me llevó a la otra hasta que Claro, también llegué a la descodificación mental, Enrique. Y entonces claro, eso también lo puse en mi... Yo no era una odontóloga ortodoxa, era una odontóloga totalmente bioenergética, nada que ver, qué nada que ver. bueno, qué bueno, Pero qué bueno, bueno. cada cosita fue llevando a lo otro y acá estamos. Y ahora haciendo entrevistas, que también digo, todo lo que estudié me sirve para poder hablar con la gente que entrevisto y no hacer agua, porque uno un poco de cada cosa sabe, ¿no? Y el tema de hoy del mindfulness y el autocuidado me apasiona. Sí, bueno, si querés, como para, ya estuvimos entrando en tema y las personas que están escuchando seguramente sabrán de que vamos a hablar de algún tipo de práctica, de algún tipo de Ujú. observación y de algún tipo de herramientas. Y mira, quería compartir brevemente, a mí siempre me gusta tener algún librito a mano, alguna cosa de John Sí. Kabat, eh, lo muestro ahí Ah, para que John se pueda ver. Kabat-Zinn, sí. Claro. Este es El, un el librito gran, para la gente es el poder de la atención, es una compilación, pero fíjate qué forma hermosa de expresar lo que es el mindfulness, lo que es la atención plena o la conciencia plena, que sería más o menos una de las traducciones posibles. Él dice, mindfulness es un largo viaje para un camino que no lleva más que al descubrimiento de uno mismo. Fíjate qué interesante una persona como John Kabat-Zinn, que tiene muchísimos más de 30 años de experiencia en el campo de la práctica, de la docencia, de la investigación, y en donde aparentemente mindfulness lo resolvería todo en un mundo capitalista y patriarcal,
eh, no es así, ¿no? O sea, cómo a través de de todos esos años de experiencia, él puede acercarnos un poco como tantos otros autores, como tantos maestros. Uno lo escucha a Krishnamurti, a Thich Nhat Hanh, a Chogyam Trungpa. Bueno, siempre mis referentes son el doctor Claudio Naranjo, Carlos Castaneda, con esa gran literatura de los años 70, ¿no? Que era un gran momento de despertar de la conciencia. Y para poner en contexto a las personas, todas estas, todas estas personas, como John Kabat-Zinn, de alguna forma han sido estudiantes en los 70 y han visto ese gran movimiento de contracultura, ¿no? Del despertar de la conciencia. Y un poco el contexto de la meditación, del mindfulness, de la atención plena, impacta íntegramente con lo que es nuestro propio autocuidado. Porque fíjate vos que en la década de los fines de los 80, principios de los 90, cuando yo comencé con todo esto, antes se llamaba control mental, meditación trascendental, digamos, otra terminología. Al cultivo de la compasión lo llamábamos amor incondicional, a la meditación, meditación. No había, digamos, tantas especificaciones, pero en aquel momento uno no buscaba, digamos, siempre la búsqueda es personal, ¿no? Pero yo pienso de que no estaba tan presente el estrés como hoy en día, o la noción que se tiene de estrés, o la noción de enfermarse o de cómo cuidarse, ¿no? O sea, en aquel momento recién se estaban esbozando, se estaban pudiendo expresar los conceptos del nuevo paradigma en ciencia, en filosofía, en religión, en psicoterapia, ¿no? Yo recuerdo los años 90, Sí, los años 90 recuerdo, porque ahí empecé yo con control mental, eso fue lo primero que hice. claro. Y después, bueno, sí, empezó a abrirse más, pero igualmente viste que en ese momento, bueno, vos sos más joven que yo, pero en ese momento ya te miraban con cara rara, diciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, Y era simplemente educar a tu mente para que, en mi caso, para no tener esos miedos que tenía, porque no había nada, como hay todo lo que hay ahora, no, que te exponen bien los miedos y las creencias. No había nada. Ahora exactamente. digo que la gente tiene que agradecer la cantidad de información, inclusive gratuita que hay, que no había en aquel entonces. Todo era No, pago, no había internet, no había por, nada. por ejemplo, esta posibilidad que estamos teniendo vos y yo de que dos personas con una trayectoria de vida y sin ser un contexto académico, porque antes también estaba eso, de que si no lo escuchabas en un contexto académico no era válido. Hoy la persona creo que tiene un poco, ha recogido esa semilla que yo hablaba de los años 70, que es la impulsión de decir, bueno, es hora de que te hagas responsable de tu propia vida, tanto mental como emocionalmente, y ver qué camino, como dice Kabat-Zinn, de autoconocimiento, eh, para desarrollarte, ¿no? Y también agregando eso que decías, pensaba que en la década del 90, o principios de los 90, tampoco no era muy normal, entre comillas, esa es una palabra bastante desagradable, pero ir al psicólogo. En Pero realidad, la ir al verdad psicólogo o hacer psicoterapia, y bueno, eran personas que tenían ciertos problemas de salud mental, ¿no? Y como hoy en día todo, digamos, la gran mayoría de las personas puede recurrir a una herramienta y que sirve muchísimo, porque en uno no hay que, digamos, el gran trabajo que tenemos por delante, y es el leitmotiv de esta charla de hoy, ¿no? Mindfulness y autocuidado, es prevenir, no esperar que nuestra trama psíquica se deteriore, no esperar que nuestro cuerpo enferme para decir, vos sabés la cantidad de pacientes a lo largo de este tiempo que con enfermedades graves o diagnósticos graves me dicen, Enrique, ojalá yo hubiera conocido esto hace tiempo. ¿viste? Sí, es Entonces yo verdad. le digo,
como te pasó a vos, o sea, vos buscaste, pienso, buscaste tu salida, ¿no? Habrás encontrado cosas buenas, cosas que no estabas Pero preparada en claro, ese. pero como vos bien decís, Enrique, en ese momento que te llevaran a un psicólogo era porque estabas loca. Entonces, a mí no me llevaban al psicólogo. Y nadie sabía lo que era un trastorno de ansiedad en esa época. No, Fue muy difícil para mí vivir, hacer una vida normal relativamente con ese tema. Y te digo que lo tuve desde el año 80, tenía 15 años, hasta el año 2013. Te estoy hablando de más de 30 años con ese tema. Hasta que, bueno, di con lo que tenía que dar y fui al psicólogo y al psiquiatra correspondiente, porque también es un tema de la química del cerebro. Cuando te falta alguna conexión o algo, necesitas la medicación. No está mal lo de la medicación no, también. no, 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 Todo para es nada. complementario, ¿viste? Pero claro, la gente, vos le decís psicólogo, psiquiatra, y sigue esa creencia de que es para la gente que está loca. Y no es Claro, así. claro. Y en ese momento fue una gran barrera que tuvimos que transitar todos y que toda la comunidad transitó, ¿no? O sea, tal vez uno no se imagina eso, pero en el campo de la salud mental eh, es un logro enorme, digamos, poder no rotular a la persona. Mira, siempre voy a recordar el caso de una paciente porque en realidad uno también está como terapeuta al frente, que me dedico a la psicología clínica, digamos, el paciente que te llega es justamente también el paciente que te tiene que enseñar un aspecto tuyo y algo que no tenés que olvidar, ¿no? Por lo menos esa es mi forma de ver. Siempre estoy viendo qué me está mostrando esta persona de mí mismo y de mi propio saber, ¿no? Entonces, como sabrás, muchas veces llegan los pacientes y dicen, tengo ataques de pánico o tengo una fobia. Entonces yo pregunto, o tengo una depresión, que son cosas muy grosas, digamos, son graves. No es lo mismo que decir estoy depre o estoy deprimido o no. Entonces yo le digo, Claro. ¿quién te dijo eso? ¿Cómo? Le digo, qué interesante. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Te lo dijo alguien con un diagnóstico? No, me lo dijeron, lo vi en Google, fui a una psicóloga o a un psicólogo y ya va con eso. Y que siempre el profesional que lo recibe hace un buen trabajo, siempre hace un buen trabajo y es la persona. Entonces yo le digo, ¿qué te pasa a esta paciente? Tengo mucha dificultad al tragar. Entonces le empecé a indagar, ¿cómo que tenés dificultad al tragar? Le digo, ¿y eso vos decís que es el pánico? Sí. Bueno, mira, yo me quedaría mucho más tranquilo que vos vayas a un neurólogo o a una neuróloga, que vayas a hacerte un chequeo de tu cuerpo biológico, porque, porque eso es esa es la trama de la cual estamos hechos. Y la persona Claro, tenía un problema neurológico, que no lo tenía detectado. claro. Entonces esa persona me dice, pero ¿cómo te diste cuenta? Bueno, también tiene que ver la historia de uno, cómo uno ha hecho clínica en los ámbitos hospitalarios. También me sirvió muchísimo mi experiencia como musicoterapeuta de trabajar en paidopsiquiatría en la Facultad de Medicina de Rosario. El trabajo de campo, la clínica, el ver un montón de pacientes, te da esa impronta y de los más grandes, ¿no? De los maestros, de lo que uno va teniendo, que te dicen, mira acá, mira allá, se te pasó esto, ¿por qué decís que eso es como una voz interior que te sigue acompañando? Y esa voz interior, de alguna forma, Gaby, es como que tiene que ver con el autocuidado. Es eso lo que yo necesito transmitirle al otro. El otro no se sabe cuidar o no sabe lo que pasa por nuestros sistemas de creencia, por nuestra educación, porque no nos enseñaron a mirarnos. No. Nos enseñaron a mirar a los demás en lugar de mirarse uno mismo. La Aprender a mirada, observarse en la vez de mirada mirar puesta afuera. afuera. Y Y en la realidad es que la mirada tiene que estar hacia adentro. Pero tiene bueno, que, hoy en día sabemos que ese camino medio, ¿no? Como indicaría un poco la psicología budista,
ambos extremos, o sea, ya no estamos viviendo en el tiempo en el que saber médico, en el saber hegemónico, antiguamente, en principio del siglo pasado, los médicos emitían sus recetas en latín. Entonces, cuando uno lo aprendía eso en la facultad, decís, pero ¿cómo lo escribe? Claro, porque el paciente estaba en otro lado, no estaba con él, y el paciente no tenía que ver esa fórmula magistral o no tenía que entenderla. O sea, vos fíjate, ya el lenguaje generaba un muro. Y eso es lo que nos ha pasado a lo largo de la historia. Un poco la idea del mindfulness es traer a la mano a un lenguaje un poco más suave, accesible, que la persona no necesite tanto un campo académico para entenderlo, y que pueda ser accesible para lo que le está pasando en ese momento. ¿Mm? Fíjate vos, ¿de qué forma uno puede prender la lucecita del autocuidado? ¿Cuándo uno sabe? Por ejemplo, una persona, tomándote a vos como ejemplo, que lo ofreciste, lo regalaste así tu experiencia, ¿no? Una persona con ataques de pánico. Bueno, Enrique, ¿qué puedo hacer? Bueno, podés leer este libro, podés practicar estas meditaciones, podés ver, porque uno siempre sabe que en ese miedo que hay detrás, ¿no? No vamos a generalizar, pero es la punta del iceberg. Eso que aparece ahí es lo que a vos te permite saber qué pasa ahí abajo. Y es maravilloso en los procesos terapéuticos o en las formaciones, cuando las personas combinan terapia con retiros de meditación, que es eso a lo que me dedico, ¿no? Cómo las personas pueden ver su síntoma o lo que le pasó como un camino de autoconocimiento. Sí. Pero no como una cosa... Yo sufrí mucho, pero después, mira, acá hay varias rosarinas por acá, que algunas las debes conocer, que fueron compañeras mías en las formaciones de Rosario, y ellas fueron testigos de cómo fue el cambio que yo hice. Cuando yo logré entender de dónde venía todo eso, para mí yo me largué a llorar, porque digo, tantos años buscando y buscando y buscando, y mirá dónde estaba, ¿no? Pero digo, es darte cuenta. Yo hoy lo tomo como el camino que me llevó hasta aquí, y gracias a eso aprendí a disfrutar de los caminos que me tocan recorrer. Le cambié la mirada a eso que era tan terrible, que no me dejaba vivir. O sí, vivía, pero no tenía una vida normal, digamos. Y eso fue gracias a muchas cosas. También estudié mindfulness, también hice yoga, me empecé a ir por el lado del budismo. Mira, yo ahí dice Luciana Fuchs, no sé si la conoces, de Rosario, que es psicóloga. Sí. Ahí está. Dice yo, ella fue una de las testigos de todo el cambio. Pero cuando yo me acerqué a todo esto que vos hacés, para mí fue un antes y un después. Totalmente. Totalmente. Y aparte que fíjate qué importante lo que nombrás, pero un poco son los pasos del mindfulness, ¿no? Primero entrar en contacto con el problema, verlo y no saber nada. Luego darse cuenta, luego aceptarse y luego comprender, que fue lo que vos dijiste, un antes y un después, porque a veces uno lo sabe cognitivamente al problema, ¿no? Lo sabe racionalmente, lo sabe cognitivamente, pero no puede hacer ese clic emocional que le permite comprender. Y comprender tiene que ver sí o sí con una variable histórica, tiene que ver con mi propia biografía, ¿no? El comprender nos lleva a ver a cómo fuimos tratados, cuáles fueron las primeras pérdidas, cuáles fueron las primeras ausencias en mi vida, cuáles fueron los primeros miedos que no supe ponerle un nombre, no supe significarlos. O sea, ¿y qué es eso para que las personas puedan ver? Por ejemplo, una paciente me dice, Enrique, yo no puedo tratar a mis parejas con amor
siempre las maltrato porque yo crecí en un ambiente en donde los gritos y el maltrato era común. Entonces yo no sé otra forma. Tengo que aprender a utilizar, porque me dice, ese ímpetu lo tengo en las venas, Claro. metafóricamente, ¿no es cierto? Sí, 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 Y no puede haber un autocuidado, no puede haber un autocuidado si uno no transita ese camino de saber qué me pasa a mí, qué es lo que claro. tengo yo. Bueno, tengo infelicidad, tengo tristeza, muchas veces detrás de un cuadro determinado, detrás de una patología, existe una gran tristeza no sanada, Es verdad. una profunda tristeza. Entonces, cuando vos empezás a trabajar sobre prácticas de atención plena, de respiración consciente, por ahí al año la persona te dice, Enrique, vos sabés que ahora estoy sintiendo mi cuerpo, estaba desconectada o estaba desconectado. Te lleva un montonazo de tiempo reconectar el cuerpo y sentir que Ujú, este cuerpo te pertenece, ujú. porque ese cuerpo pudo haber sido usado por otros, tocado por otros sin amor, peleado por otros, eh, tuviste que ponerte una ropa que no estaba a tu medida o era de tu talla o no tenías plata para estar a la moda, lo que fuera, hay tantos condicionantes externos y esos condicionantes de alguna forma nuestra psiquis los va viviendo como no puedo, no tengo, no merezco. Exacto. Tenemos para Exacto. hablar, un fin de semana tenemos para hablar con esto. Pero mira, Enrique, repetimos cuando quieras, o sea, yo no tengo problema. A mí me encanta lo que estoy haciendo ahora porque ayudamos a mucha gente y eso es sumamente interesante. Las personas Y dicen, lo que, mira, fantástico, las personas dicen, ¿cómo es posible que detrás de esto que me pasaba hay una gran tristeza? Entonces, lleva mucho tiempo ver una tristeza real, ¿no? Porque buscamos formas externas de entristecernos, ¿no? O sea, no sentirnos merecedores con una pareja o autoabusarnos con alguna sustancia o buscar, y bueno, y aparte la sociedad patriarcal y capitalista ya tiene muchísimas cosas para someternos, digamos. Pero muchas veces esa tristeza tiene que ver con esa ilusión infantil, ¿no? Yo me acuerdo, siempre he sido una persona muy curiosa y aprovecho mucho para contarlo en los retiros, ¿no? Pero yo me acuerdo que era pequeño y la primera vez que vi llorar a mi madre, yo pensé que me moría, que se terminaba el mundo. Pero eso después lo pude ver en mi propio análisis posterior. Uno cuando es niño reviste esa vivencia de una ilusión, de una fantasía, y eso si no está resuelto, concatenado con otras cosas que te van pasando en la vida, forman un síntoma, un cuadro franco o lo que sea, ¿no? Entonces cuando tuve oportunidad de revisarme, y sobre todo cuando los pacientes te dicen, o las mamás jóvenes o los papás, y esto no es para que no lloren, al contrario, es para que uno haga consciente y le pueda decir al hijo, mira hija, a mamá o a papá, o mira hijo, a papá no le pasa nada. Es normal que los adultos lloremos cuando nos pasa algo. Pero yo me acuerdo el claro, impacto que produjo eso y eso seguramente, si yo no lo hubiera revisado cuando tenía 21 años y me encontré 21, entre los 21 y 22, con Estela Maris Maruso, que la conocerás de la Fundación Salud de Buenos Aires, en el primer taller en uno de los primeros talleres que ella daba de amor incondicional y sanación, yo ahí me enfrenté con ese niño y dije, ¿por qué estás triste? Es una falsa creencia. Tal vez a mi mamá, no sé, se habría peleado con mi viejo, le habrían salido mal las cosas, no tendría un buen día, pero yo revestí esa vivencia con un dramatismo extremo. claro, y sí, porque además así chiquito, ver llorar a la mamá te da como, te saca ese piso, ¿no? Ese decir, si ella se cae, yo también. El Y ni- cuántos chicos ves que yo me acuerdo en la escuela que los tildaban, ese es un niño triste.
por Eso me lo supuesto. acuerdo Ahí perfecto, está. de que Mirá que maestras dicen, no, ese nene es triste, pero nunca se te ocurrió preguntarle por qué. A mm, nadie se le ocurrió. Y viendo no, estos compañeritos no más estamos adelante, después se dieron cuenta, y bueno, cada uno fue, en la época nuestra había que arreglarse como podía, porque no había toda esta facilidad de poder acercarse a estas cosas porque se tomaban como brujería. La verdad es Sí, esa. un poco, un poco. No estamos entrenados, pienso que las maestras en su momento no tenían las herramientas, pienso que ahora también a todos nos falta un poco, a nuestra sociedad, digamos, yo creo que ese es eh, la flecha hacia donde uno tiene que ir, ¿no? Exacto. Decir, bueno, cuál es, si yo tengo un presente con atención plena, un presente con conciencia, voy a poder elaborar un futuro más consciente, ¿no? O sea, que el futuro no Ujú. existe, que es una prolongación de ese presente con conciencia. Y fíjate ese rótulo de ese niño o esa niña triste, eh, cómo puede impactar luego en la vida de adulto cuando la persona que se sienta ahí adelante, que yo no la conozco, viene a tomar un taller de atención plena o de mindfulness o de autocuidado o algún retiro de meditación. Mira, en los retiros que antes de la pandemia, en los retiros se juntan 60, 70, 80 personas. eh, Llega un momento, primero la conciencia está como muy agitada, entonces todo el mundo habla, todo el mundo quiere Claro. saber. Al segundo día hay un silencio que se corta pero con una navaja, porque vos decís, en realidad el otro ha como abierto su corazón, tiene la atención totalmente plena y decir, mirá esto que se está tocando acá, me veo totalmente identificado con lo que se está diciendo, con esta práctica. Entonces, esa visión de que decís, hay 80 personas como vos que están en silencio, observando y cotejando una realidad interior, es muy fuerte, es una Sí, es herramienta así. muy, muy fuerte que tenemos, ¿no? Ujú. Y mira, te quería, no sé si estamos bien con el tiempo, tenemos tiempo, vos andá diciéndome, Perfecto, perfecto estamos. y después decime si querés que hiciéramos una pequeña práctica de respiración consciente y de autocuidado, si te Lo gusta. que vos quieras, lo que vos quieras. Vos sos el invitado, vos dirigís. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer antes de terminar una Es pequeña tu práctica. momento, hacé lo que vos quieras. Todo lo que quieras. Qué, qué bueno, trabajar así libremente, conversar, la verdad que lo valoro mucho. El valor de la conversación, no tener que vender nada, no tener que explicar nada, así siento este momento, ¿no? Conversar, conversar. Es una charla y a la gente le sirve muchísimo más una charla, diría yo, entre amigos, que nosotros recién nos conocemos, pero bueno, Sí, en sí. alguna otra vida debemos haber estado juntos, porque si no, no estaríamos juntos hoy. Pero lo académico no le llega a la gente, lo académico no. A mí me gusta más esto de que la gente pueda preguntar si quiere, pero que vea que es una charla, que no hay nada acá, ni que yo soy la doctora tal, ni que vos sos el licenciado tal. No, esto es una charla de Sí, gente con experiencia, nada más. sí, 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 Que sí, estamos sí, dando tal nuestra cual, tal cual. experiencia y que ayude al que le sirva, bienvenido sea. Y a nosotros también Fan- nos ayuda eso. Seguro, seguro. Y bueno, que las personas que están viendo y escuchando que se sientan libres de querer hacer alguna pregunta y bienvenido Claro, sea. Mira, te comparto de este mismo libro que estábamos ay, viendo qué hermoso. antes. Fíjate que él menciona los 7 fundamentos de la práctica de la atención plena. No juzgar, paciencia, mente de principiante, confianza, no esforzarse, aceptación y ceder. Exacto. Eh, Esos ceder, no renunciar, ceder, ¿no? Cuanto más flexible o más abierta puede ser nuestra mente, mmm,
ahora se nombra mucho la neuroplasticidad, ¿no es cierto? Cuanto más flexible es nuestra mente, cuanto más abierto puede ser nuestro corazón para abrazar nuevos conceptos, más puedo aceptar otras visiones que no coinciden con mí mismo, con mi familia, con mi educación o con mi religión, ¿no? Estoy abierto. Eh, puedo ceder ante eso, ¿no? Como ceden las piedras ante el río, ante un arroyo, ¿no? Fíjate cuando el arroyo trae la creciente, mueve las piedras. Y esas piedras que estaban en un lugar aparecen en otro, ¿no? Y cedo ante esa fuerza, ante el cambio. Una clave fundamental para el autocuidado. Saber ceder, saber dar el espacio suficiente en mi interior de respiración, de conciencia, de dominio y de claridad de la realidad, saber que lo que estoy viendo de la realidad no es mi propio drama emocional proyectado, sino que estoy pudiendo ser objetivo. Entonces, esos factores, todo lo que estoy hablando se entrena, todo se entrena, se cultiva, uno aprende en los grupos a ser más flexible, a que lo que el otro dice no te lo tomes personalmente, ¿no? No te lo está diciendo a vos el otro, que el otro te miró mal o no te tuvo en cuenta, poder autoobservarte, para poder autoobservarte, fíjate que uno dice, te falta más autocuidado, pero ¿cómo logro el cuidado si durante la vida he tenido que luchar para salir adelante y me he tenido que comportar como una fiera y estuve toda la vida laburando para mantener a los pibes porque me separé de muy joven o lo que sea, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para cuidarme si no tuve tiempo? Es muy cierto. Entonces, cuando ocurre eso, eh, muchas veces los pacientes me dicen, los libros no están hechos para mí. Porque, claro, vos fijate, una persona que viene con un montón de sufrimiento, ¿qué va a ver este libro con esta lista? Me dice, no, eso léetelo vos al libro. Entonces, tiene razón, cuando una persona ha pasado mucho tiempo luchando, sufriendo o estando en otra actividad, y ese simple hecho de decir, y Enrique, cómo me cuido a mí mismo o a mí misma? ¿Cómo hago? O esto otro que te parecerá, bueno, nada te va a parecer raro, ¿no? Pero las personas cuando empiezan un camino más profundo en las terapias o en los retiros, dice, Enrique, no sé lo que siento, yo no sé sentir, yo creí que sentía, pero en realidad lo pensaba. Cierto. Y, Yo empecé a sentir, ¿sabes cuándo empecé a sentir? O sea, que me di cuenta, esto lo estoy sintiendo y tengo que hacerlo porque lo estoy sintiendo, cuando me vine para acá. Porque hice lo que sentí, no lo pensé. Entonces ahí fue la primera vez que yo dije, es acá, es acá donde yo estoy pensando, no estoy pensando, estoy sintiendo. Entonces, cuesta mucho sentir y hacer las cosas por sentimiento, porque siempre está que quiere manejar todo, ¿no? Y el mindfulness sirve para que se baje y crezca. Sí, tal cual, para que uno pueda observar a ese aspecto de nuestra mente, en realidad para que uno pueda escuchar otras voces internas de ese propio pensamiento, porque, bueno, en este momento yo tengo incluso, o cognitivamente, hablando de mí, ¿no? Cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente, hay un yo, Enrique, que está más conectado con esta experiencia de conversar, pero también tengo un yo crítico, que en este momento lo puse a meditar internamente ahí, le dije, quédate sentadito ahí, esta hora, ¿sí? No Y moleste. quédate ahí tranquilo, pero esa voz está. ¿Mm?
Si esa voz no está muy trabajada, y también va a estar el yo víctima, ah, qué sé yo, otros pueden estar en otro lado y yo no, el yo ansioso, el yo temeroso, ¿sí? Todos tenemos muchas voces internas que están permanentemente generando un texto interior, un discurso, un pequeño párrafo en el que te va diciendo, y si no sos tan capaz de hacer ese cambio que dijiste, y sí, ¿qué pasa que si ahora arrugás cuando te estás por mudar, todo muy lindo, te vas a ir a vivir a un pueblito de España, y qué tal si te agarra el pánico otra vez? Siempre Te convivimos juro con... que todas esas cosas me di cuenta que no estaban más porque había aprendido a sentir. Claro. Esa gran crisis que yo tuve todo ese año, esa gran tristeza, porque no fue una depresión, fue una gran tristeza, me llevó a aprender a sentir y a conocerme. Te diste cuenta que detrás de ese pánico que todo el mundo decía y que vos habías padecido había una gran tristeza en el fondo, que no estaba curada. Viste Exacto. que las emociones son fantásticas. Gracias a las Sí. emociones podemos abrir una puerta que es impensada, Ujú. impensada, Sí. realmente. Pero bueno, Y también con lo que estaba diciendo anteriormente de los rótulos, de las creencias, eh, también quiero dejar una semillita para que prospere en algún lugar, para que las personas que están escuchando decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo desde mi lugar para eso? Porque claro, cuando una persona sufre, una persona es tan importante como 100, como 1000, como 8 millones, ¿no? Entonces, la sociedad también sufre porque necesita de esa toma de conciencia, de ese amor colectivo, ¿no? De esa posición ética, si se quiere, para poder seguir ese escalonamiento de valores. Palabras que son como, qué sé yo, los valores, la fidelidad a uno mismo, el no ser hipócrita, el ser genuino o genuina, digamos, realmente son semillas muy luminosas que uno puede, como dice el maestro Thich Nhat Hanh, sembrar en una tierra fértil, en la tierra fértil de la atención plena, y decir, bueno, soy consciente de que tengo tantas heridas como otras personas, ¿no? Soy consciente de que hoy puedo estar hablando, pero también he sido un niño que sufrí, un niño que necesitó cobijo, también he sido un niño, por más que haya tenido educación, por más que haya tenido afecto de mis padres, eh, nuestra psiquis crece, ¿no? Como un cachorrito que está ahí creciendo y va para el lado, siempre se va para un lado que no imaginamos, ¿no? Entonces, claro, en las prácticas de plena conciencia, de mindfulness, eh, tenemos la oportunidad de contactar con nuestro cuerpo, que por cierto nos acompaña desde el momento de la gestación, ¿no? Fíjate cómo el bebé se autoexplora, ¿no? Y cuando se encuentra la mano y logra verse esa mano, se da cuenta y logra reconocerla, y luego el bebé tiene esa sonrisa social, ¿no? Cuando la mamá y el papá le dicen que sonrían y el bebé responde, ahí el bebé, la psiquis del bebé, está aprendiendo a que hay algo afuera y algo que es el mismo. Ahí va claro. construyéndose su yo dominante, por así decirlo. Entonces, esa es una base fundamental. Cuando eso falla, cuando esa apreciación y el entorno, el cuidado, el ambiente donde creció, si eso falla, si eso fue carente, si eso fue disfuncional o no estuvo regulado o corregulado emocionalmente de una forma correcta, la persona aprende a amar, aprende a jugar y aprende a llevarse la vida por delante de esa forma imprecisa, un poco egoísta. No fui acariciado, no fui querido, no fui tocado. La persona no lo sabe a eso, lo actuamos,
A veces uno, las personas te tratan de una forma y vos decís, pero ¿y esta persona por qué me trató a mí? Así? ¿Qué le hice? ¿Qué le desperté? No sé si las Claro. personas están preguntando algo, Gaby. Yo no Están, alcanzo a no, ver, ¿no? están diciéndote que son todas tus alumnas, porque todas ponen mi maestro, mi maestro, mi maestro. Alguien preguntó el nombre del libro, ponelo así para que lo vean o decirlo, el poder de, que no me acordaba, el poder de la atención de John Sí, de John Kabat-Zinn. Kabat-Zinn. Es un pequeño librito como de bolsillo, ¿no? El poder de la atención. Sí, no, todos se están Eh, poniendo que es un placer escucharte y la verdad que sí, porque sos hipnótico. Te da una paz impresionante, es verdad. bueno, yo pienso, siempre pienso mucho porque también como musicoterapeuta trabajé mucho con niños, ¿no? Y en trastornos del desarrollo subjetivo de las personas. Y siempre me interesó mucho cómo ese yo se va formando, cómo lo que yo digo yo. O sea, ¿qué te hace a vos pensar que tenés un yo? ¿Por qué crees que tenés un Claro. yo? Y eso es tan interesante porque los seres humanos que tienen una falla, un trastorno del desarrollo, un trastorno subjetivo, la psiquis, que tiene una geografía particular, no se va configurando de la misma forma. Entonces una persona va mucho más a la acción, es mucho más impactante, tiene una conducta desregulada, o sea, hay muchas cosas. La psiquis es muy delicada, es fascinante, es fascinante. He ¿Cómo hay que cuidar a estos trabajado bebés? muchísimo, por eso yo pienso de que esta pandemia, por eso, mira, algo está ocurriendo históricamente que es fantástico. Desde que comenzó la pandemia, estas transmisiones por internet han hecho que grandes maestros, grandes científicos, grandes profesores salgan a la luz de forma gratuita. Sí, Y yo sí, sí, creo, sí. o sea, accesible a todo el mundo. O sea, que hace poco asistí a Simposium Varela, ¿no? De Francisco Varela. Una cosa que para mí siempre lo que había querido hacer. Francisco Varela fue un gran biólogo chileno, trabajó en el Instituto Pasteur de París y para mí era un referente. Y yo digo, ¿cuándo podré estar ahí, no? Pero esas conferencias siempre son en inglés, tengo que aprender primero inglés. Fíjate todos los pasos que tenía que hacer y cómo se resuelve ahora. Una traductora dio marco a todo. Y yo pienso que ese sueño dorado que tuvieron nuestros antepasados, por ejemplo, las personas que estuvieron en la década del 70, que pensaron que un mundo mejor era posible. Yo pienso de que algo de eso está reflotando ahora. Sí, claro que sí. Y Tengo además te voy a mucha... decir, eh, la humildad, la humildad de todos los maestros grandes, de los que para nosotros son nuestros maestros. Te lo digo Es, yo, que lo fui llamando uno por uno. Yo me quedé asombrada por de todas las supuesto, personas que he entrevistado, que para nosotros son maestros. La humildad, sí, cómo no, cuándo, a qué hora. Mira, te por digo, yo me llevaba supuesto. una sorpresa tan grande, porque era gente que, como decís vos, uno decía, ¿cuándo los voy a ver? ¿Cuándo Grosa. puedo? Gente grosa. Y la verdad, me he quedado helada. En noviembre lo tengo a Emilio Carrillo, que nunca en mi vida hubiera pensado que iba a tener a Emilio Carrillo. Gente muy grosa que vos decís, qué humildes que son, por eso están donde están. Y Y porque entonces, creo que todos nos preparamos para este momento. O sea, yo pienso que bueno, John Kabat-Zinn estuvo dando, no sé si todavía la sigue dando, pero estuvo dando sesiones gratuitas todos los días, estuvo haciendo como de a 7 días. O sea, poder tener una persona con la experiencia de él, que sigue comprometido y de tantos, ¿no? Y de tantos maestros, porque me quedo sí, recorto, no quisiera nombrar solo, ahora nombro esto porque lo utilizamos como un sí, encuadre, ¿no?
pero tener a esa persona, yo pienso que eso es el resultado de algo muy bueno que está pasando en el mundo. O sea, están pasando Sí, muchas cosas que son tremendas, el mundo nunca fue color de rosa, nunca fue una historia linda, en el mundo hubo siempre mucha hambre, mucha desigualdad, y yo creo que hasta que la humanidad no logre comprender eso, no vamos a poder dar un salto. no, mira, acá está Porque, poniendo Luciana, pone que dice que yo creo que parte de estos cambios llegaron porque los saberes son universales, no les pertenecen a un grupo. Es verdad, claro eso que es sí, así. claro, claro que es verdad. Están preguntando cuándo los próximos retiros de Enrique. Bueno, Bueno, ¿cuándo son los próximos retiros? ojalá que venga pronto, ahora con el tema de la pandemia. Por ahora pueden ir entrenándose, pueden ir tomando, incluso la gente de España lo puede hacer también en diferido. Los martes estoy ofreciendo sesiones de meditación, que es como una experiencia de entrenamiento, como mini retiros, ¿no? Son todos los martes de 19:30 a 21 horas, hora argentina. Ahí las personas pueden ir haciendo ya un entrenamiento. Y si no, pueden ir siguiendo a través de mi página web, que es la de Caminos Espirituales, todas las cosas nuevas que voy haciendo. ¿Sabes qué? Cuando comenzó esta pandemia, ¿no? Y cuando tuvimos que hacer la cuarentena rígida acá en Argentina, que empezó para mediados de marzo, eh, pasó algo increíble, ¿no? Que aún hoy en día lo están sosteniendo otros colegas. Pasó lo mismo pasó en un montón de partes del mundo, ¿no? Pero yo sentí que tenía que ofrecer de forma gratuita, porque hacía mucho tiempo que estaba quería hacer algo que pudiera llegar a todo el mundo y que pudiera hacerlo la persona que tiene, que no tiene, que fuera gratuito, ¿no? No para desvalorizar en cuanto a lo económico, ni mucho menos. Pero hice como un viaje interior de 7 días que estaba pensado de lunes a domingo en el horario de la noche, de 20 a 21, y seguimos por un mes. Y Mirá, durante un mes, de 20 a 21 horas, un promedio de 200 personas entraban a esa hora a meditar y a escuchar de los temas y a pensarse. Y eso fue increíble porque no sabían ni quién eran, ni de dónde eran, ni desde qué punto se estaban conectando. Eso es algo que no hubiera sido posible en otro momento. no, es fabuloso, la verdad que sí. Mm. Nos quedan 8 minutos. Igual, Hacemos una si pequeña... vos ¿Qué? querés, si vos querés seguir charlando, esto es así. Se finaliza, se guarda para que lo tengan y se vuelve a empezar. Sí, sí. Como vos quieras. Te quería Mira, preguntar, sí, pregúntame, por favor. lo del Camino de Santiago, Oh, qué esa fantástico experiencia, eso. Un día, si querés, podemos hacer un vivo para contar. Eso es un libro aparte. porque eso es El, largo, sí. el Camino de Santiago, todo lo que estuve hablando ahora y lo que estuvimos charlando, en algún momento, cuando con mi pareja hacemos el primer Camino de Santiago, eh, Sí. yo intuía ahí, yo dije, esto tengo que traer a las personas a hacer esto. Ujú. Y dicho y hecho fue, en el año 2011 organizamos nuestro primer grupo de Argentina para hacer el Camino de Santiago en la versión gallega, ¿no? En Galicia, desde Ocebreiro hasta Santiago de Compostela. Nadie conocía qué era concretamente el Camino de Santiago. Se sabía por Paulo Coelho Sí. o por Shirley MacLaine, ¿no? Que fueron los grandes referentes del camino, pero nadie sabía muy bien a qué. Y realmente un grupo de 15 personas confió en esta propuesta, vamos a ir a hacer un proceso espiritual, ¿no? Un camino espiritual. Y el Camino de Santiago está armado, este es el primer año desde el 2011 que no lo hacemos, ¿no? Por la Ah, pandemia. Y todos los años consiste en que armamos uno o dos grupos de 11 días en donde las personas se lanzan a una aventura
a compartir un tramo del Camino de Santiago, pero con todos ejercicios de caminar consciente, de mindfulness, de respiración, de conciencia plena, de contacto con la naturaleza, de baños de bosque, de comer comida rica en las casas rurales y la comida, ya sabrás lo que es la comida española, o sea, de los pueblitos que vas pasando. Y es una experiencia interactiva, es como tomarte un retiro de meditación, pero en vez de ser fijo en un lugar, es en movimiento. Y si querés en bueno, yo te voy a otro, comprometer, te comprometo para otro vivo y hacemos específicamente todo del Camino de Santiago. por supuesto, dale, después arreglamos ¿Vale? fecha y Pues hablamos arreglamos bien del una Camino de fecha. Santiago y traigo unos librecitos de Shirley MacLaine, algo de eso, y nombramos cosas que son más místicas. Hoy hablamos como de una Sí, cosa más terapéutica. Vamos a darle que también está bueno eso, y me encanta, está ¿no? muy Me bueno. encanta. Dale, dale, Enrique. Bueno, Bueno, ¿querés que ahora te hagamos quedan una... 5 minutos. ¿Cuán- ¿Te da para hacer? Me super da. Así Dale. que simplemente te invito, te agradezco a vos que estás ahí del otro lado escuchando y disfrutando este horario, a la gente de España, de otros países, de Argentina. Simplemente a cerrar los ojos o a dejar caer la mirada. Y quizás esté bien para vos llevar una mano al corazón, al pecho, tomar contacto con tu cuerpo, haciendo respiraciones pausadas, tranquilas, a tu ritmo, inhalando por nariz y exhalando por nariz. Y te invito a pensar o a sentir alguna palabra que te haya quedado resonando, o alguna frase o algún tono de esta conversación que tuvimos. A ver si algo de esto ha tenido sentido para vos. Y simplemente a sentir tu respiración por unos minutos. Y esta es una de las primeras peldaños para el autocuidado. Sentir tu cuerpo. Sentir lo que tu cuerpo necesita. Se había cortado al final un poquito. Se había cortado al final un poquito, no se sabe por qué, pero Pero bueno, bueno, sería para que estuviésemos en silencio total. atentos. Hermoso. Gracias por este regalo. Bueno, a vos, muchísimas Espero que hayas gracias, estado Gabriela. cómodo, mi vida. Vamos a Súper. agradecerle a quien nos contactó, ¿Qué es a eso? A la doña Vicky, Vicky, a doña Vicky. a la Qué Vicky genial. Trático, que nos contactó y bueno, viste, nos teníamos que juntar por algo. Por Tantas veces que algo. fui a Rosario y no te vi, viste. No, tal Así que ahora cual, te veo tal desde cual. lejos, pero Bueno, estamos muy cerca. un cariño enorme, Gabriela, un Gracias. gustazo y me he sentido súper a gusto. Bueno, Y muchas gracias a las personas que estuvieron ahí. sí, había un montón de gente diciéndote muchas cosas bonitas y muchos corazones. Todos te ponen Bueno, gracias, gracias, gracias. bueno, Hablamos en bueno. privado para la próxima, que los Dale, invitamos a todos con el tema de Camino de Santiago. por supuesto, Un claro que sí. beso, Gracias. gracias a Chao, todos. chao, Hasta prontito. chao, chao.